Se ha levantado una gran controversia en México luego de que el pasado lunes 20 de abril un joven de 27 años tomó un arma de fuego y disparó contra turistas extranjeros, hiriendo a alrededor de 13 personas y matando a una turista canadiense de 32 años en las pirámides de Teotihuacán en México. Lo que resulta todavía muy extraño es el perfil de este joven. Fíjense, aquí tenemos algunos datos de lo que se ha podido recopilar en los últimos días. Las autoridades identifican al presunto agresor como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, con una credencial del INE que vivía en la alcaldía Gustavo A. Madero. Lo que respecta al atacante, cuyo nombre es Julio César Jasso Ramírez, perdió la vida por propia mano, toda vez que en el momento de repeler la agresión, la Guardia Nacional lo hiere en una pierna, se presume porque así tiene un impacto en una pierna, y al momento de ser inmovilizado por la Guardia Nacional, oportunamente, él toma el arma de fuego y los testigos son coincidentes en que la acción en su contra a una distancia no mayor a 15 centímetros. La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió. Entre el perfil y las motivaciones, las autoridades señalan un perfil copycat, es decir, un imitador, como dijo el fiscal del Estado de México, con posibles trastornos psicópatas, obsesionado con la masacre de la escuela secundaria Columbine de 1999, y es aquí donde las referencias se empiezan a poner un poco raras. Esto llama la atención porque, digamos, el tema de la masacre de Columbine, que fue reportado ampliamente en un documental de Michael Moore a finales de la década de los 90, principios de los 2000 en Estados Unidos, y que sacudió que evidenciaba esta tendencia de realizar tiroteos masivos en las escuelas estadounidenses. No es una referencia tan cercana dentro de la cultura mexicana. Se habla de que este joven, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, tenía acercamientos con grupos de ultraderecha o con ideologías afines, y eso es precisamente lo que empieza a llamar la atención sobre la posibilidad de que este tirador solitario con evidentes problemas psicológicos se trate en realidad de una operación encubierta de la inteligencia estadounidense a través de planes como el MK Ultra. Estos proyectos de control mental que han sido muy utilizados por el Estado profundo y por los aparatos de poder en Estados Unidos para programar y manipular mentalmente a algunas personas para que realicen actos terribles como tiroteos en contra de personajes políticos o personajes muy específicos para detonar una oleada de terror. Este tipo de métodos se han utilizado desde mediados del siglo XX en diversas partes del mundo, precisamente porque son un mecanismo que no deja huellas tan fácilmente, ¿no? Es decir, cuando se perpetra un atentado como el que acabamos de ver en Teotihuacán, que pareciera ser muy conveniente para algunos intereses imperialistas de Estados Unidos a la hora de presionar a México con la intención de intervenir dentro del país. Inmediatamente después de que se dio a conocer la presencia de agentes encubiertos de la CIA realizando operaciones en Chihuahua sin conocimiento del gobierno federal, pues desde luego que es un escenario que hay que analizar a fondo. Les voy a platicar un poco sobre lo que se sabe en los últimos años sobre el proyecto MK Ultra. El proyecto MK Ultra fue un programa secreto e ilegal de la CIA iniciado en 1953 que buscaba desarrollar técnicas de control mental y manipulación psicológica durante la Guerra Fría. Para estos fines se utilizaron drogas como LSD, hipnosis y abusos físicos, incluyendo electroshocks, en sujetos sin consentimiento, a menudo ciudadanos estadounidenses y canadienses, para crear herramientas de interrogatorio y alteración de la memoria. El objetivo era investigar cómo controlar la mente humana y obtener información de prisioneros o agentes.
Se experimentaron con LSD, con mescalina, privación sensorial, electroshocks y técnicas de hipnosis. Las víctimas han sido personas internadas en hospitales, prisioneros y ciudadanos comunes, a menudo sin saberlo. Según archivos desclasificados de la CIA y las investigaciones del Comité Church del Senado de Estados Unidos en 1975, el programa MKUltra no se limitó al territorio estadounidense, sino que se extendió internacionalmente, utilizando a ciudadanos extranjeros y militares como sujetos de prueba sin su consentimiento. Y resulta que estas pruebas no nada más se realizaban dentro del territorio estadounidense, sino también fuera de él. Canadá fue el epicentro extranjero. El subproyecto más notorio fuera de Estados Unidos tuvo lugar en la Allen Memorial Institute de la Universidad McGill en Montreal, dirigido por el Dr. Ewen Cameron entre 1957 y 1964. Dentro de estas actividades del MKUltra, Cameron buscaba reprogramar cerebros mediante borrado de memoria, electroshocks de alta intensidad, inducción de comas farmacológicos durante semanas y reproducción de mensajes de audio en bucle. La CIA financió estos experimentos a través de una organización fachada, la Society of the Investigation of Human Ecology. Estas pruebas se realizaron también en Europa. En septiembre de 1952, justo antes del inicio oficial del proyecto, en 1953, la CIA administró LSD y otras drogas a 8 desertores soviéticos en una instalación secreta de Europa para probar técnicas de interrogatorio. En Vietnam y el sudeste asiático, técnicas desarrolladas bajo MKUltra fueron aplicadas en centros de detención durante la Guerra de Vietnam, basándose en el Manual de Interrogatorios Kubark de 1963, que incorporaba técnicas de privación sensorial y manipulación mental. En América Latina, documentos indican que las técnicas de comportamiento de MKUltra se aplicaron en diversos centros de detención y en la formación de interrogadores dentro de las dictaduras anticomunistas de la región. Estos experimentos de control mental fueron utilizados durante el periodo de la Guerra Fría por Estados Unidos para tratar de eliminar a Fidel Castro en Cuba y a Patrice Lumumba en el Congo, lo cual data de cómo se han utilizado algunos de estos métodos de control mental para realizar fines de imperialismo en América Latina y en otras regiones. Hoy en día, con las redes sociales, es muy fácil para los servicios de inteligencia de Estados Unidos que tienen acceso a tus redes sociales, a tus comunicaciones privadas a través de los teléfonos, etcétera, etcétera, identificar objetivos que a partir de sus publicaciones en redes sociales y su perfil psicológico, que se puede realizar de manera muy sencilla, como lo hace empresas como Facebook actualmente, entre otras, para realizar perfiles de los usuarios, se identifican algunos objetivos que podrían ser susceptibles de control mental, se realiza una operación dentro de su entorno para manipular su entorno, invitarlos a becas, a cursos de capacitación, infiltrar a algunas personas dentro de su entorno cercano para que estas personas quebradas psicológicamente sean manipulados sin que ellos siquiera se den cuenta o lo sepan, para que realicen actos que están premeditados por muchos de estos aparatos de inteligencia, ¿no? Eso de hecho me recordó un capítulo del libro de Edward Snowden llamado Vigilancia Permanente, donde él confiesa que como parte de su entrenamiento como agente de la inteligencia estadounidense, tras revelar cómo espían precisamente tus teléfonos y dispositivos electrónicos en 2013, Snowden relata cómo a él le tocó participar en algunas operaciones de campo donde identificaban algunos perfiles en reuniones en embajadas, sabían perfectamente cuántos hijos tenía la persona que iban a abordar, sabían exactamente si tenían alguna enfermedad, sabían muchos datos a través de esta recaudación de información a través de dispositivos electrónicos y lo abordaban para hacerle creer una situación fantasiosa o ficticia con el objetivo de sacar la información sensible. Esta es una técnica muy utilizada para objetivos concretos en embajadas, como lo documenta Snowden, pero que bien se podría utilizar en otros contextos y con otras intenciones. Históricamente, el tema de los tiradores solitarios ha sido muy funcional porque es muy difícil en un peritaje judicial o en una investigación policíaca que salgan a relucir las conexiones con aparatos de control MKUltra. Precisamente por eso se requiere que las autoridades mexicanas, el CISEN, entre otros organismos que no han sido particularmente efectivos a lo largo de los años, se pongan las pilas y realmente investiguen a fondo si hubo algún tipo de acercamiento de personas extrañas en el ambiente de este joven de 27 años, antes de cometer un atentado terrorista, porque eso fue realmente el objetivo
tras bambalinas de este proyecto, ¿no? O al menos eso es lo que se alcanza a percibir hasta ahora. No podemos tampoco descartar la posibilidad de que haya sido un tirador solitario, una persona trastornada por los estragos del sistema capitalista. Hay muchos desórdenes mentales precisamente por la manera en que opera el criminal sistema económico vigente en el mundo, pero me parece que como parte de una investigación seria no se debería de descartar la posibilidad de investigar a más profundidad y con seriedad algunos resortes que podrían indicar la presencia de algún programa de control mental por parte de agencias extranjeras, sobre todo en un contexto tan complicado geopolíticamente, donde Estados Unidos y Donald Trump se niegan a reconocer su derrota en la guerra de Irán y que precisamente han tratado de afianzar su hegemonía en su zona de mayor influencia, en México, el Caribe. Ahí estaba Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, hace algunas semanas, hablando sobre el proyecto de la Gran Norteamérica, que incluye a México, a Centroamérica, a Ecuador, Colombia, Venezuela y todo el Caribe como parte de la zona de influencia del imperialismo estadounidense, muy similar al proyecto del Gran Israel que están planteando los sionistas. Por todo ello, me parece que esta situación del tiroteo en Teotihuacán amerita una mayor revisión, que lamentablemente pues no se está dando esa discusión en medios mexicanos ni en redes. Muchos creen que estos operativos de la CIA, que están ampliamente documentados, son parte de teorías de la conspiración o de películas de Hollywood. Creo que parte del gran éxito que han tenido los aparatos ideológicos del imperialismo anglosionista han sido precisamente hacerle creer a la gente que muchos de estos mecanismos, que son bastante usuales en las guerras secretas que se libran por la dominación mundial, son parte de fantasías o de películas de Hollywood y no cosas que operan realmente en la realidad. Pero como ya les decía, muchos de estos intentos de utilizar herramientas de control mental para fines del imperialismo estadounidense están ampliamente documentados y hay razones suficientemente de peso para pensar que ese tipo de técnicas se podrían seguir experimentando y utilizando en la actualidad para diversos fines, ¿no? Entonces, ojo con ese tema, yo no lo descartaría, ya les pasé algunos tips. Y bueno, por lo que sabemos hasta ahora de Julio César Jasso Ramírez, me parece que hay muchos elementos que cumplen con el perfil psicológico que utilizarían los aparatos de inteligencia de Estados Unidos o de otros lados. Pero bueno, tampoco habría que descartar a algunos otros actores como Israel y el Mossad, ya que acuérdense que después de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas en Nueva York, un mes después, el 10 de octubre de 2001, dos individuos identificados como Salvador Gerson Smeke, ex coronel de fuerzas especiales israelíes, y Saur Ben Zvi, fueron detenidos dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, con armas de fuego, granadas de mano, cartuchos de dinamita, detonadores y cableado. Es decir, también está documentada la presencia de la inteligencia israelí realizando operaciones en México, y por eso tampoco habría que descartar la posibilidad de que se trate de otros actores que quieran arrastrar a México y Estados Unidos a una situación aún más delicada, ¿no? Hay que tener bien atentas las señales. México se tiene que poner las pilas por todo lo que está pasando con operaciones encubiertas de la CIA en territorio mexicano, a unos meses de la organización del Mundial de Fútbol, que como lo hemos advertido desde hace ya varios meses, pues representa un riesgo de seguridad nacional para México. Lamentablemente, pues los intereses económicos están prevaleciendo y eso es momento de que el gobierno mexicano se ponga las pilas para tratar de atajar muchas de estas situaciones lamentables que podrían ocurrir en los próximos meses y desatar una gran crisis geopolítica. ¿Qué hubiera pasado si la mujer asesinada no hubiera sido canadiense, sino estadounidense? Pues hoy Estados Unidos libraría una campaña muy intensa para tratar de justificar una intervención militar en México, como ya lo hacen algunas de las organizaciones cercanas a los Rockefeller, como el Consejo de Relaciones Exteriores, que están rememorando ahí la invasión de Estados Unidos a México en 1914, en el contexto de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues hay algunos elementos para la discusión. ¿Ustedes qué creen? ¿Se pudo haber tratado de un experimento MKUltra de la CIA? Yo creo que por lo menos sería una opción que habría que investigar a fondo y no descartar de antemano como suelen ser muchos. Déjenme sus comentarios, los leo todos y díganme qué les parece este nuevo formato de videos más cortos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.